Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta Open Class de la UNIR sobre el uso de las tablets en educación en nuestras aulas. Vamos a compartir esta tarde con José Manuel Sanz, que es profesor en el Colegio Base International School, con Laura Díaz, que es orientadora familiar, y ambos también trabajan en la UNIR. Y yo estaré como moderadora y trabajo como coordinadora en el área TIC de aquí de la UNIR. Queríamos comenzar hablando de la importancia que tienen las tecnologías en todos los ámbitos de nuestra vida, en nuestros trabajos, en nuestra sociedad en general, y cómo casi en todos los aspectos lo hemos reflejado también en la educación. Sobre todo con la llegada de la pandemia, pues tuvimos un boom en el uso de estas tecnologías. Y de ahí, pues también se generan habitualmente debates y cuestiones que nos hacen plantearnos si el uso de estas tecnologías es lo más adecuado o no dentro de nuestras aulas. En este sentido, me gustaría comenzar a hablar sobre ello, que nuestros dos ponentes nos comentasen cuál es su opinión, si realmente el debate que vemos en estos temas es un reflejo de lo que sucede en la sociedad o si lo que nosotros vemos hace referencia concreta al tema de las aulas. Así que, bueno, bienvenidos y vamos allá. Laura, cuando quieras, José Manuel. Hola, buenas tardes a todos. Cojo la palabra a Patricia y un poco respondo a su pregunta. Yo creo que ciertamente este debate surge por la influencia negativa y el uso abusivo que se está dando fuera del entorno educativo, es decir, desde la familia o en las casas. Esto se une, además, bajo mi perspectiva, a que en determinados casos los responsables de la educación en los centros educativos, como los docentes, no tenemos una formación adecuada para llevar a cabo y presentar las nuevas tecnologías como una metodología para aprender. Entonces sí que creo que el debate surge por el uso incorrecto de las nuevas tecnologías fuera del entorno educativo. En tu caso, José Manuel, Hola ¿estás de Patricia, acuerdo Laura, con encantado este? de estar con vosotras esta tarde. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está comentando Laura. Es decir, yo creo que tenemos un problema de un mal uso generalizado en muchos casos de las tecnologías. Bueno, parece que hemos tenido un pequeño corte con José Manuel. Quería dar paso, aprovechamos y Laura, quería preguntaros cuál es el uso que vosotros hacéis en vuestro día a día de las tecnologías educativas y en este sentido, qué inconvenientes, qué ventajas veis, qué os aportan y cómo podemos solventar quizá esos inconvenientes que en algunas ocasiones encontramos al utilizar la tecnología. Bien, Patricia, creo que esto es un tema que necesitaríamos mucho tiempo para poder desarrollarlo, pero bueno, teniendo en cuenta el tiempo que tenemos, en mi caso, en las sesiones que imparto, las nuevas tecnologías me sirven de apoyo, pero no de base. Suelo utilizar en las sesiones una metodología basada en la experimentación, en la manipulación, en experiencias sensoriales. En definitiva, en una metodología que promueva el entrenamiento de la mente, tener un contacto real con el mundo que nos rodea y sobre todo una metodología para concluir de aprender haciendo. Pero sí que me sirven las nuevas tecnologías como apoyo, como complemento. En nuestro caso somos docentes y todos trabajamos con tecnología, especialmente en la UNIR, y creo que uno de los aspectos importantes y que quizá Laura también puede apreciar en ese sentido, y cuando hablaba del uso social que se hace de la tecnología y del uso que hacemos nosotros como docentes, pues vemos que hay ciertas diferencias y que generalmente trasladamos el uso que se hace a nivel social, a nivel recreativo de las tecnologías, muchas veces se traslada al ámbito educativo, por lo menos en idea general.
aunque realmente es quizá esta pandemia de la que hablábamos la que nos hizo darnos cuenta de que teníamos mucha tecnología, pero quizá no estábamos formados para utilizar esa tecnología en el ámbito educativo. No sé, desde tu perspectiva de orientadora familiar, supongo que te encuentras con situaciones en las que esta tecnología genera ciertos problemas. Y cómo lo gestionas, no ya desde ese ámbito, sino desde que esas situaciones no queden reflejadas en lo que es el ámbito docente. Bueno, Patricia, pues es cierto y lo he comentado al inicio de esta Open Class, que sí que creo que en cierto modo todo este tema de si es bueno o es malo en los centros educativos utilizar las nuevas tecnologías viene dado porque cada vez se está generando más problemas en el ámbito personal de los niños que tenemos de esta generación por el uso excesivo de las nuevas tecnologías. Creo que el problema viene sobre todo porque no hay una buena educación. No quiero generalizar, pero bueno, para que todos me entiendan, no hay una buena educación en cuanto al uso de las nuevas tecnologías. Esa educación debe partir de la familia, poner esos límites y esas normas que ayuden a los niños a situarse, a estos nativos digitales, que ayuden a situarse en ese uso adecuado de las nuevas tecnologías como un elemento favorecedor e integrador y que ayuda además a desarrollarse como personas. Una de las preguntas que nos planteaban los inscritos, uno de los inscritos en esta sesión, en esta Open Class, era precisamente esa. Si existe un cierto miedo por parte de las familias a que sus hijos utilicen estas tecnologías porque ellos sienten que van a perder ese control sobre el uso que se está haciendo de unos dispositivos que ellos mismos no controlan desde un punto de vista educativo. Aquí sí que quiero tocar un poquito la idea de cómo trasladamos quizá los miedos sociales también a la escuela, quizás sin profundizar en lo que se está haciendo en la escuela realmente con las tecnologías. No sé si tú notas ese miedo a que nuestros hijos tengan unos dispositivos en su mano de los que no somos nosotros, no podemos controlar. Bueno, yo creo que en edades tempranas, como estamos hablando, que es en esa etapa de infantil y primaria, sí que me encuentro con dos casos, ¿no? Dos casuísticas. Por un lado, aquellos padres que tienen un exceso de control sobre el uso de sus hijos en las nuevas tecnologías y sí que les da miedo el hecho que en los centros educativos se utilicen para hacer llegar el conocimiento a los hijos y sí que tienen cierto miedo. Entonces, yo, bueno, pues sí que les comento que sirve de apoyo, que los docentes se están formando, que poco a poco, que hay que darles tiempo, que muchos somos inmigrantes digitales, que no hemos nacido ni hemos crecido con esta metodología. Pero por otra parte, Patricia, sí que es cierto que hay otros padres que acogen esto de las nuevas tecnologías como si en el centro educativo lo están utilizando como método de enseñanza, quiere decir que es bueno. Entonces, en casa lo instauran como una metodología base donde estas nuevas tecnologías pasan a ser básicamente cuidadores y profesores digitales. Quizás un poco la clave, el considerar que la tecnología es igual en todos los ámbitos, cuando realmente no debe ser así. Uno de los principales aspectos que nosotros vemos, yo soy también docente en el área de tecnología de la UNIR y me encuentro quizá con eso que llamábamos nativos digitales. Y esos nativos digitales en la mayor parte son analfabetos digitales. Entiéndeme, son futuros profesores, pero no tienen formación educativa en el uso de la tecnología. Se limitan a un uso recreativo, un uso social, que es el que podemos hacer todos fuera de las aulas. Y quizá creo que ahí está la clave, en esa formación del profesorado, para que podamos utilizar esos recursos digitales de una manera adecuada y que se vea que no existe una correlación directa
entre lo que nosotros podemos hacer en el aula con una pantalla, con una tecnología, a lo que se puede hacer en nuestras casas. Es decir, es un uso totalmente concreto, es un uso muy diferenciado. En este sentido, bueno, pues yo te preguntaba el uso que tú hacías de las tecnologías, las ventajas, los inconvenientes, cosas que podrías hacer, cosas que no podrías hacer. Quizá desde tu perspectiva de educadora en infantil, pues es cierto que nos movemos en un ámbito mucho más manipulativo, mucho más experiencial y quizá también hay más rechazo a ese uso de la tecnología, sin ver esta perspectiva que creo que es la que queremos transmitir, que es una perspectiva quizá integradora, en la que podemos convivir. No se trata, últimamente vemos muchos debates de vamos a eliminar la tecnología porque está repercutiendo negativamente, es decir, los estudios están todavía en fases preliminares y realmente, no sé, creo yo, desde mi perspectiva, no se trata de eliminar una cosa o eliminar otra. Se trata de enseñar a convivir con ambas o con todas las posibilidades posibles. No sé si tú opinas de esa manera. Pues Patricia, totalmente. Creo que aquí la clave está en completarse y complementarse. Las nuevas tecnologías traen avances y traen formas de enseñar que además a los niños de hoy en día les motiva, y creo que la clave de todo esto es que haya una buena formación por parte de los docentes, pero ya no para un uso solamente para poder dar clases, sino también un uso propio, ¿no? Como docente, que te puede llegar a facilitar el desarrollo de tu actividad, sino también una formación que vaya más allá, una formación exhaustiva y una formación permanente en cuanto a las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías siguen en avance. Nosotros somos ciudadanos del mundo y tenemos que ir a bordo del mundo y, por lo tanto, no podemos rechazar estos avances. Y creo, Patricia, estoy totalmente de acuerdo contigo, que hay que complementarse y hay que completarse. Una metodología como la que yo puedo usar más en la etapa de infantil o primeros años de primaria, manipulativa, de experimentación, de aprender a ser, aprender a hacer, con esas nuevas tecnologías que nos aportan unos recursos que son innumerables y, por supuesto, beneficiosos. Una de las cuestiones que también nos planteaban es si comentabas tú el concepto nativos digitales, que es un concepto que no suelo utilizar, nativos, inmigrantes, porque creo que a la hora de aprender a manejar, a integrar la tecnología dentro de nuestras aulas, pues todos partimos de la nada y es algo que hay que aprender a utilizar. Pues una de las cuestiones que nos planteaban era precisamente si existe miedo por parte de los docentes al uso de la tecnología por considerar que los alumnos van a saber más que nosotros. Yo eso lo he visto en algunas aulas, cuando bueno, pues, profesores dicen no voy a utilizar una pizarra digital, no voy a utilizar el ordenador por si falla, por si no consigo conectar, ahora no me funciona internet, siendo conscientes de que los alumnos, en muchos casos, a ese nivel, sí que saben más que nosotros, a un nivel técnico, por decirlo así. Y muchos profesores tienen ese miedo. No sé si tú tienes también esa sensación. Bueno, yo la verdad es que esa sensación no tengo. Yo lo que sí que opino es que es algo que está relacionado con el miedo a lo nuevo, ¿no? Como no lo conoces, el primer paso es como un poquito de rechazo, ¿vale? Entonces ese rechazo te hace como evitar un poco ese contacto con las nuevas tecnologías. Creo que todo viene dado por esa falta de formación adecuada, que en cuanto se tuviera de una manera cercana y permanente, ese miedo desaparecería. Creo que sí que es cierto que, como comentas, el hecho de tener nuevas tecnologías en el aula y tener ese acceso a Internet ayuda a los niños a tener de forma muy rápida
ese acceso al conocimiento, ¿no? A un conocimiento que evidentemente no puede suplantar nunca al conocimiento que tiene un docente. Pero yo creo que es el miedo a lo nuevo, es el miedo a lo nuevo. Pero estamos, yo creo que en la era de trabajarnos ese aspecto y lo conseguiremos seguro. Bueno, pues por ahí veo que aparece José Manuel, así que Ya, vamos hablando de a, tecnologías, tenían que fallar. O sea, hablando de tecnologías y de solventar los inconvenientes que puedan tener las tecnologías y las posibles casuísticas que puedan darse. Entonces, vamos a retomar, si quieres, un poquito, José Manuel, habíamos hablado de cuál es el uso que le damos a las tecnologías en nuestras aulas, cuál es el uso que tú le das, tú eres profesor de tecnología y además, bueno, pues trabajas en la UNIR como docente, con lo cual estás en contacto muy directo. ¿Cuáles son las ventajas, los inconvenientes que tú ves en integrar estas tecnologías en el aula? a ver, yo lo primero, como has dicho, es integrar. Es decir, las TIC, las tecnologías, siempre hay que usarlas como un medio para conseguir cosas, ¿vale? No como muchas veces decimos, es que vamos a poner pizarras digitales y hasta las ponemos y ya con eso se obra el milagro. No. Por detrás, como he estado escuchando a Laura, porque pues medio escuchaba, ahí tiene que haber mucho conocimiento, mucha formación, saber qué es lo que queremos hacer, ¿no? En el caso mío de Colegio Base International School, yo te puedo decir que aunque usamos las tecnologías, sí es cierto que detrás sabemos lo que queremos hacer y hay un plan claro. Es decir, porque las vamos integrando desde infantil, que nadie se rasgue las vestiduras, por lo que estoy diciendo, ¿vale? Pero de un modo, ¿qué te voy a decir? Un 95-5 en tiempo, ¿no? Pero sí viéndole esas ventajas, ¿no? Pues porque se han visto ventajas, pues mira, en cuanto a hábitos, incluso muchas veces nos sirve para que los alumnos al principio de la clase pues pueda haber más tranquilidad. Cada uno tiene asignado un avatar y ya simplemente pues sabiendo, se pasa lista con avatares, ¿no? Los niños identifican el avatar con su compañero. Luego esos mismos avatares lo usas a final de jornada como para dar refuerzos positivos, ¿no? Pues porque fulanito ha ayudado a tal, porque tal, al final, ya sabemos lo que es infantil, al final todos tienen el refuerzo positivo, ¿no? Pero son ellos los que van a la pizarra y se van poniendo sus estrellitas en su avatar. Pues bueno, van integrando de algún modo, de un modo lúdico, pues todo esto. En relación con otros, ¿no? Pues a la hora de hacer parejas, y además es curioso, porque si el profesor dice tú con este, a lo mejor dos que no se llevan del todo bien, vaya, pero si cuando lo que se emparejan son esos avatares, pues parece una tontería, pero todo rueda, ¿no? Y luego, lógicamente, empezamos a trabajar esa parte de pensamiento computacional, y ahí sí que nos ayuda mucho, realmente. Con programitas muy sencillos para trabajar todo lo que es la lateralidad, etcétera, etcétera, pues sí es cierto que con programas tanto en pantalla como acompañados, porque existen magníficos programas en ese sentido, de objetos físicos para moverse, pues en esa edad infantil se puede trabajar muy bien. Si vamos subiendo escalones, bueno, pues ya en primaria sirve muchísimo para todo lo que es la parte de motivacional, ¿no? Y siempre dentro de una narrativa. En primaria trabajamos con neurodidáctica. Un ejemplo que se me viene a la cabeza, pues puede ser, como digo, siempre ambientada en una narrativa, pues a lo mejor el profesor le toca entrar disfrazado de pirata porque van a hacer una actividad de piratas. Y tienen que buscar distintos tesoros pues por todo el colegio. Los tesoros es ir buscando códigos de orden con una tablet. Eso, que está como una dinámica y que los chavales están muy motivados, lleva el truco, vamos a decir, que una vez que descubren el código de orden, a lo mejor lo que tienen que hacer es una composición narrativa en papel, con un boli y un papel. Pero lo hacen como mucho más a gusto y más rápido para conseguir los puntos ambientados, digamos, en esa narrativa. Y para la evaluación también en primaria también sirve bastante bien. Todas las herramientas que sabemos evaluativas, porque de algún modo le quita esa presión a la evaluación, sirve muchísimo para ir consiguiendo esa evaluación formativa tan necesaria, ¿no? durante todo la actividad. Entonces, bueno,
Y ya si me dejáis hablar, hablo de secundaria y si no, pasamos a otro, que creo que En estoy algo. base, en base a todo esto que, bueno, que nos comentas, José Manuel, que ha comentado también Laura, que hemos estado hablando, ¿cuáles creéis que son las claves para integrar correctamente, para utilizar correctamente la tecnología dentro de nuestras aulas, de modo, digamos, más sintético? Es decir, ¿dónde deberíamos incidir como docentes para que se hiciese un uso correcto de la tecnología dentro de nuestro ámbito educativo, independientemente de el uso social que pueda hacerse de esa misma tecnología? Es decir, somos también una herramienta educadora, es decir, lo que hagamos nosotros en las aulas también se reflejará después en ese uso correcto. ¿Cuáles son las claves? Vamos un poquito por partes. ¿Cuáles son las claves para integrar la tecnología correctamente en las aulas y hacer un uso educativo de la misma? Laura, Bueno, si quieres, o José Manuel. yo lo tengo muy claro. Digamos que todo parte de hacer un plan digital de centro. Un plan digital de centro sincero y real, donde se vea qué recursos tenemos, cuál es la formación de docente que tenemos y cuál necesitamos, cuál es el estado, porque no todos los colegios en todos los sitios, en todas las ubicaciones son iguales, cuál es el estado real de conocimiento de la tecnología de los alumnos que tenemos en el aula, y a partir de ahí ver cómo podemos desarrollar bueno, pues todo lo que queramos desarrollar, porque cuando hablamos de tecnología siempre se nos va, digamos, a lo habitual, pero también es saber usar un procesador de textos o una hoja de cálculo, tan necesario, o saber hacer una presentación oral apoyándote en una presentación minimalista que tengas por detrás, es decir, no llenando todo de letras. Esas son cosas que hay que hacer, pero para mí lo básico es partir de ese plan digital de centro. Laura, ¿tú cuáles crees que serían las claves? Bueno, las claves, como llevamos comentando, yo creo y estamos de acuerdo. Primero es una formación, una buena formación en cuanto a las nuevas tecnologías y, por supuesto, como comenta José Manuel, creo que si en un centro se van a implantar las nuevas tecnologías como una metodología activa en el centro, se debe de realizar un buen programa y un buen proyecto de ese uso de las nuevas tecnologías. Creo que eso es importantísimo. Y sobre todo también que el adulto, en este caso el docente, sirva de ejemplo y también plantee esas normas y esos límites y seamos capaces de educar a los niños en un uso adecuado. Explicarles que las nuevas tecnologías, como bien comentaba en la intervención que acaba de tener José Manuel, no es solamente los chats y las redes sociales y juegos de aquella índole, sino un uso educativo, un uso de regulado y un uso controlado, sin olvidarnos que no solamente existen las pantallas, que hay otras formas también de enseñar y de complementar. En esta línea, bueno, nos plantean una pregunta que tiene precisamente relación con los límites temporales en el uso de las pantallas, en el uso de estos dispositivos. Quizá esto tiene más relación con ese ámbito familiar que con el ámbito educativo. Es decir, como orientadora, como asesora, como educadora, quizá puedes dar, Laura, algunas pautas en cuanto a límites temporales, pero sí que es cierto que creo que no es trasladable directamente. Es decir, en un centro educativo no estamos horas con una pantalla, y quizá este tipo de preguntas van más en la línea de cuánto tiempo puede estar el niño con una pantalla, cuánto le puedo dejar, que hay muchísimas, digamos, informes en ese sentido, relacionados con la concentración, con la atención, con la vista. Es decir, en diferentes ámbitos se han hecho estudios en esta línea para ver
bueno, pues como los más pequeños deberíamos quizá evitar las pantallas en el ámbito familiar y cómo a partir de ahí sí que se establecen unos límites temporales que cada vez van un poquito a más. Pero sí que es cierto que en relación con esa formación docente, en un aula no decimos, bueno, vamos a estar 3 horas con la pantalla constantemente haciendo cosas. Tiene que haber una regulación, una distribución de los tiempos. Y en ese sentido, bueno, pues precisamente venía otra de las preguntas, ¿cómo hacer esa separación entre el uso educativo y el uso social o recreativo que se da a los dispositivos? ¿Cómo trabajas tú esos aspectos como orientadora o José Manuel también en la relación con las familias? Bueno, en este caso sí que es cierto que me he encontrado con casos que he trabajado, ¿no?, con el sistema familiar, realmente de familias que no saben cómo controlar ese uso. Yo siempre les aconsejo lo primero el control parental, pero bueno, esto del control parental es un poco ambiguo. Sí que creo que es necesario poner unos límites en cuanto al tiempo de exposición a las pantallas. Yo creo que es cierto que también nos enfocamos demasiado en que las nuevas tecnologías es el uso de móviles o tablet. Creo que los centros educativos, las nuevas tecnologías también aunque estén enfrente de una pantalla, sirven para utilizar, para hacer investigaciones, para crear programas, como decía José Manuel, para saber utilizar una página de cálculo, etcétera, etcétera. Yo creo que es necesario limitar la exposición a las pantallas, tanto a nivel psicológico, que hay, bueno, muchos casos de ansiedades, de problemas de autocontrol, etcétera, etcétera. También hay problemas físicos, o sea, el síndrome del cuello, problemas de vista. Entonces, sí que se debe limitar, desde mi punto de vista, sí que se debe limitar el uso de las pantallas. Los más chiquititos habría que evitar, en cierto modo, que lo usen durante un tiempo prolongado. Y cuando ya son más mayores, en las edades de primaria, pues bueno, no puedes evitar que tengan ese contacto, pero sí limitarlo, sí que tener un control parental y sobre todo educarles y servir de modelo. Los adultos somos o debemos de ser modelo de los niños. Entonces creo que ahí está la base, educar y ser modelo. Me parecía interesante el tema del control, en ese sentido, no por el control parental como tal, sino porque muchas veces las familias quizá lo que nos preguntan es eso, ¿cuánto tiempo puede estar el niño con el dispositivo? Cuando en el ámbito docente nosotros estamos siempre acompañando a esos alumnos. Es decir, los alumnos no se quedan solos a ver qué hacen con las pantallas durante X tiempo. Y quizá ese es el problema, que no se puede trasladar a... Igual que leo un cuento con un alumno, igual que leo un cuento con mi hijo, si mi hijo está con un dispositivo, también tengo que estar con él. No significa que tengo que dejarle solo. Puede estar 1 hora porque me lo han dicho los expertos. Y entonces 1 hora que le dejo ahí, pongo una aplicación que me dice si ha entrado en alguna página mala. Esa no es la idea. Entonces creo que eso es lo que tenemos que transmitir, que no es el uso como tal del dispositivo, sino es una herramienta más. Es una herramienta que tenemos que enseñar, a nuestros alumnos y a nuestros hijos a manejar, porque socialmente está implementado y socialmente está ahí, la tecnología está ahí y no podemos ocultarnos. Es decir, tenemos que aprender, tenemos que educar. La educación yo creo que tiene que venir claramente de casa. Es decir, los reales modelos son el entorno cercano, el entorno familiar. Entonces, es como antes, no sé si lo he comentado, no sé si se ha cortado o no, siempre te decían si querías que tu hijo lea, que te vea a ti leyendo. No, pues ahora qué imagen estamos dando, a poco que nos fijemos, vemos qué mal usamos los adultos la tecnología, desde cruzando una calle, conduciendo, ni te cuento cuando estamos en un restaurante, en un bar, en un ámbito cercano y estamos cada uno con un móvil, o cuando el niño llora y el mejor modo de que el niño se calle es plantarle el móvil o la tablet con el pocollo de turno, ¿no?
Entonces, ¿qué vamos a esperar después? Es decir, yo creo que la educación viene por ahí. Y a mí, si me apuráis, yo soy de los que daría el móvil cuanto antes. Es decir, en un entorno controlado. Es decir, el móvil lo puedes usar en casa y lo vas a usar conmigo. Vamos a ver todas las posibilidades que tiene un móvil. Y vamos, no solamente porque al final todo lo que se convierte en el oscuro objeto del deseo, en cuanto lo alcanzas, lo sobrepasas. No es como no te dejan salir de casa, el día que te dejan salir es que no vuelves. Es más el planteamiento de acompañamiento a nuestros hijos en todo lo que deban aprender dentro de nuestro ámbito familiar. Enseño a cocinar, pues tengo que estar con él, no puedo dejarle con el fuego y con los cuchillos, pues enseño a manejar un móvil, no puedo dejarle el móvil y que él lo maneje solo. Son conceptos de acompañamiento. Decía que hacías una pregunta antes que si los padres tenían miedo porque el dispositivo ahora pertenecía a ellos. Están muy equivocados y el dispositivo es lo de menos. El dispositivo es lo de menos. Es decir, el dispositivo lo pueden encontrar, tú le confiscas el móvil, muy bien, pues tu amigo se lo deja. Tú le pones un control parental y consigues que se haga amigo tuyo en todas las redes sociales, en el Instagram, en el TikTok, pues, magnífico. Si se va a abrir otras 20 cuentas que tú no controlas. Es decir, si echa la ley, echa la trampa. El único modo es la educación y la confianza, el generarte esa confianza mutua y que entiendan que cuando, está claro, estamos hablando de niños, estamos hablando de adolescentes, a poco que recordemos cómo éramos nosotros, al menos el que suscribe, pues lógicamente todo lo que diga un adulto está mal, pero tenemos que conseguir que entiendan, ¿verdad?, cómo bueno, pues que hay riesgos ahí detrás y cómo tenemos que usar esa tecnología. Y efectivamente, Patricia, el colegio cuando se usa de una forma regulada y con un fin. Y por cierto, en cuanto entra móviles, yo te hablo por mi caso, móviles están totalmente prohibidos y las tablets están totalmente reguladas, los programas que tienen, y aunque se instalen programas al entrar en el colegio, desaparecen totalmente, es decir, mecanismos hay de control. Recapitulando, bueno, hemos hablado de un uso equilibrado, es decir, de la tecnología no como único medio para enseñar en nuestras aulas, sino como un recurso más de ese equilibrio que debe existir en la tecnología. Hemos hablado de un concepto muy importante que es la formación del profesorado, lo necesaria que es esa formación y más en tecnología, que es una formación en la que hay que actualizarse permanentemente. Lo que hoy están aprendiendo nuestros alumnos de los grados de magisterio o del máster de secundaria en cuanto a tecnología, dentro de 2 años habrá dado una vuelta completa. Es decir, tenemos que permanecer actualizados para conocer los pros y los contras y para intentar sobre todo subsanar esos contras que pueda tener desde nuestra labor docente. Una de las cosas que nos gustaría mostrar, y nos va a mostrar José Manuel, es precisamente una actividad que han realizado en su centro, en el Colegio Base International School, y es una actividad que se ha realizado en infantil, que quizá es donde más escepticismo existe en cuanto al uso de la tecnología. Y como decíamos antes, es algo que vamos a integrar dentro de otras muchas metodologías y otras formas, muchas otras formas de enseñar. Esto es una actividad que se ha realizado en ese centro, en la que los alumnos han trabajado con métodos, digamos, tradicionales y, por otro lado, han trabajado también con la inteligencia artificial. Y me gustaría que José Manuel nos lo comentase. Sí, es con un par de programas y podemos ver la presentación y sobre ella eso. Echa un pelín para atrás en la de inicio esa. Una es con el programa este que aparece ahí, era por que cualquiera lo pudiera ver, DAL E2, ¿verdad? Y bueno, pues lo que hacen es dan información sobre lo que quieren que la inteligencia artificial genere, ve pasando si quieres. Entonces la propia inteligencia artificial les da varias opciones sobre lo que ellos han descrito. Y ya ellos, bueno, pues deciden de entre todas con cuál es la que más se adapta a lo que tenían mentalmente y le tenían que poner un título. Bueno, como visteis en la anterior diapositiva, pues se hizo un mural pues con todas
muchas. Bueno, hay desde algunas más o menos graciosas, algunas muy curiosas, ¿no? Como el pez transparente, otros tampoco se complicaban la vida, como pues, pizza y ya está, ¿no? Pero bueno, parece muy interesante y con algunos resultados bastante curiosos. Y luego otra, pues con con Scribble, que es que lo que ellos hacen es un pequeño dibujo y dar una descripción. Y a partir de ahí, pues la inteligencia artificial genera lo que sería, ¿no? Vamos a ver algún ejemplo. Luego, pues igual hicieron un mural, los compañeros de infantil. Y esta es la descripción, porque también me lo dijeron, era que era un micrófono que además cantaba, ¿no? Pues ahí está. Además, si la descripción de lo que sale no es lo que el niño quiere, puede modificar la descripción, con lo cual estamos trabajando creatividad, espíritu crítico, porque eso no es lo que yo quería, tengo que modificarlo, vocabulario, bueno, bastantes capacidades. Este que me encanta, ¿no? Con el que dijo que era ¿cómo se llamaba este? Yoda, ¿no? Yoda y pequeño Yoda. Bueno, pues eso es lo que sacó la inteligencia artificial, una bailarina clásica totalmente, ¿no? No sé si había algún otro ejemplo o no. Bueno, pues son unos ejemplos que a mí me parece un modo bastante curioso de cómo integrar no sé Laura qué pensará, de cómo integrar las nuevas herramientas, pues fomentando esas capacidades, ¿no? De los niños. Creo que es un buen ejemplo de ver cómo se ha integrado dentro de un aula el uso de la tecnología con un sistema de enseñanza, en este caso, al que estamos más acostumbrados. Sí me gustaría insistir en alguna de las preguntas que nos están haciendo. Se vuelve a insistir en cómo separar el uso educativo de ese uso social. Es decir, cómo separar lo que los alumnos hacen en el aula de lo que hacen los niños en sus casas. ¿Cuál es la clave para hacer eso? A mí se me ocurre que muchas veces somos nosotros como padres los que tampoco tenemos formación. No ya en el ámbito docente, como docentes nos tenemos que preparar para utilizar las tecnologías a nivel educativo, pero ¿y como padres? ¿Cuál es el uso que damos a la tecnología? Creo que mencionaba José Manuel el tema del ejemplo. No solo el ejemplo, sino el conocimiento de lo que supone. Es que en ese sentido, tú date cuenta, mencionabas antes lo de los nativos digitales. Como unos nativos digitales, mi definición es que lo que saben es mover este dígito por una pantalla. Por eso son nativos digitales. Y ahora mismo tenemos padres de nativos digitales que también son nativos digitales. Y han nacido en el mare magnum del boom tecnológico. Y eso es un problema, bajo mi punto de vista. Es decir, porque los que ya tenemos algún añito más y hemos vivido el mundo analógico, somos capaces de discernir lo mejor y lo no tan bueno de lo que tiene el mundo digital y de lo que tenía el mundo analógico. Pero cuando alguien que ha nacido en un determinado mundo, al que no se le ha formado y que ha ido sobre la marcha, pues ha podido formarse bien o formarse mal y ahora son los responsables de esa educación en casa sobre este uso de las tecnologías. Tú desde tu perspectiva, Laura, que trabajas también mucho con las familias. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que es una falta de conocimiento también por parte de los adultos responsables de los niños. No es que no quieran, es que muchas veces no saben. Es que ellos mismos están metidos en esa vorágine de estar todo el día colgado al móvil o estar viendo todo el rato vídeos de YouTube o TikTok. Entonces, claro, si los hijos, lo que hablábamos antes, servir de modelo, si los hijos están viendo eso en sus padres, es muy difícil que luego lleguen a las aulas y sepan separar de manera adecuada ese uso social, que era lo que preguntaba Patricia, a ese uso educativo. Entonces, el ejemplo, el servir de modelos y, sobre todo, importantísimo, normas y límites por parte del sistema educativo, en este caso del entorno educativo, del entorno familiar, incluso crear
me voy a ir un poquito más allá, me vais a permitir, escuelas de familias donde se les pueda explicar de una manera directa y real cuáles son las consecuencias, cuál son el uso que se da dentro de las aulas, enseñarles, mostrarles cómo se usan y para qué se usan y ayudarles también a comprender que un abuso o un uso, una influencia negativa de las nuevas tecnologías no es el camino adecuado. Entonces, siempre formación, normas, límites y, por qué no, lo que comento, escuelas de familias donde hacer llegar ese conocimiento al entorno familiar. Y ese acompañamiento que decíamos, Por supuesto. la familia tiene que estar ahí con el dispositivo. Si quiero que aprendan a utilizar algo, tengo que enseñarles a utilizar ese algo, no que ellos aprendan solos. Si ellos aprenden solos, lo más probable es que no aprendan correctamente. Hay algunas otras preguntas que nos lanzaban y que tienen que ver sobre todo con el tema de los estudios, qué repercusiones tiene la tecnología en el cerebro, en la concentración, en la atención. Y aquí es cierto que habitualmente vemos muchos estudios con resultados diferentes, vemos experiencias, pero creo que todavía es algo que está poco asentado, es decir, que todavía nos falta mucha información para tener datos concluyentes en una u otra línea y sobre todo para ser capaces de hacerlo desde esa convivencia que decíamos. No sé si vosotros tenéis datos más concretos o queréis comentar alguna cuestión más concreta y con esto ya pasaríamos eso a cerrar con las conclusiones para terminar esta Open Class. Bueno, yo solamente mencionar un dato que refuerza la necesidad de tener que educar desde casa. Y es que el móvil se da antes, cada vez mucho antes a los niños, ¿vale? Porque si no es como un espécimen raro que no está en sociedad porque no tiene móvil. Bueno, pues ese móvil hay que darlo acompañado de una formación en casa. Una formación, pues, igual que a mí no se me ocurre pensar, ¿no?, que a un niño cuando está empezando a leer en casa, pues lógicamente le echan una mano a leer o para conocer los colores, juegan con él de un modo lúdico, sin más. Bueno, pues eso mismo hay que trasladarlo a ese mundo móvil, que es mucho más oscuro y mucho más profundo de lo que nos podemos pensar. Bueno, yo simplemente añadir que sí es cierto que hay muchos estudios, muchos psicólogos que han sacado artículos que hablan sobre este tema de cómo afecta la tecnología al cerebro humano. Sí, afecta negativamente si se hace un uso abusivo. Afecta negativamente si se hace un uso abusivo, pero si se hace un uso controlado y un uso educativo, evidentemente lo que aporta son beneficios. No podemos unir la parte negativa, o sea, solo hablar de parte negativa del uso de las nuevas tecnologías, porque también hay una parte positiva en el cerebro de los niños, pero siempre que se haga controlado y no un abuso. Pues muchas gracias, porque creo que un poco esa es la clave, el uso controlado, el uso equilibrado, la formación a la hora de utilizarlo, tanto desde el ámbito educativo, la competencia digital docente, como desde el ámbito social, y que seamos capaces de integrar algo que forma parte de nuestra sociedad también dentro de nuestras familias y también, sobre todo, dentro de nuestro ámbito educativo para aprovechar todo ese potencial. Así que, bueno, muchas gracias a los dos por haber estado aquí y nos mantenemos todos en contacto. Muchísimas gracias a todos por asistir.